Bueno, pues bienvenidos a estos programas tan interesantes que hacemos, tan chulos. Me encanta hacer esta hermandad con transporte y movilidad con Rafa Soto. ¿Cómo está, Rafa? Muy buenas, pues muy bien empezando el año. Genial. José Lagunar, ¿qué tal? Muy buenas, aquí encantado de estar otro ratito con vosotros. No sé al final de qué vamos a hablar hoy en concreto, porque llevamos un rato fuera de micro hablando un poco de todo, así que me espero cualquier cosa, Fernando. Hoy me espero hasta un atraco. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no nos gusta a nadie hablar, pero en el que hay que poner el foco, en el que hay que poner la imagen, porque es duro desayunarnos todos los principios de año con las cifras de fallecidos en accidentes de tráfico del año anterior. En este caso, 2021 arroja una cifra de fallecidos de más de 1.000 personas, 1.004 personas. Mala cifra, malos datos, porque aquí en AutoFM, porque aquí en Transporte y Movilidad tratamos de trabajar mucho en esa línea de la seguridad y tratar de ir llegando a ese índice de 0 víctimas. José, no podemos dar otra imagen de este dato como no es otra que la negativa. Es que no hay otra forma de interpretarlo y eso que en la introducción te ha saltado que de momento, uno, son cifras provisionales y Ahora dos, vamos a ir a eso. estamos hablando solo de vías interurbanas, cuando dentro de no sé cuántos meses se les ocurra juntarlo con las vías urbanas, pues esta cifra posiblemente, y ojalá me equivoque, sea justamente el doble de fallecidos en España por accidente de tráfico. Rafa, lo que hablamos con José, que todos los primeros de año tenemos estas cifras provisionales, como dice José, y que nos llegan al alma. Sí, correcto. Al final no dejan de ser 1.000 familias rotas, 1.000 vidas que se han acabado. Y bueno, aquí lo que vamos a tratar es de valorar y de ver esas estadísticas, pero no nos tenemos que olvidar que detrás hay personas. Una de las cosas importantes que tenemos que ver es esos datos, si son buenos o malos. Yo siempre digo que si lo hablamos a una persona que no ha tenido un accidente de tráfico, pues bueno, no deja de ser un dato más. Pero si ha sido alguien que ha tenido a alguien cercano, pues los datos no son datos, es una persona, es un hermano, es un familiar. Y algo importante, cada año la DGT a nivel estadístico pone el contador a cero. El contador nunca se puede poner a cero en cuanto a fallecidos en accidente de tráfico, porque es que el año pasado hubo 800 y pico, el anterior 1.000 y pico, el anterior otros 1.000 y pico. Claro, es que esto es un suma y sigue año tras año desde que tenemos serie histórica. Es cierto que hubo años en los que llegó a fallecer hasta 9.000 personas en accidente de tráfico y por supuesto había un parque móvil que era una tercera parte de lo que tenemos hoy en día, pero que antes estuviéramos tan paupérrimamente mal no significa que ahora estemos bien. No, queda muchísimo trabajo. En concreto, según estas cifras provisionales, que ojo, dentro de año y medio, cuando se conviertan en cifras reales, a lo mejor nos asustamos. Lo bueno es que como no nos vamos a acordar de estas cifras provisionales que dieron, pero perfectamente pueden variar mucho más de lo Vamos, que si nos quieres, imaginemos. José, vamos a lo que sí está claro es que tenemos que analizar las cifras y vamos a verlo a través del análisis que tú siempre nos aportas. Y lo que sí podemos decir es que se ha reducido, ¿no?, el número de víctimas mortales en vías interurbanas, un 9%, con respecto a 2019, porque ese 2020 queda un poquito como un año, desde luego, como está mucho tiempo encerrados y no lo podemos valorar como un año normal. Hombre, el dato, en base a lo que nos dice la DGT, que nos lo tenemos que creer, aunque yo siempre lo pongo en cuarentena, también va asociado a un descenso de la movilidad de vehículos ligeros de un 10% y en fines de semana de un 15%. Con lo cual, no hace falta hacer ninguna carrera de estadista para darse cuenta que hay una relación directa entre menos movilidad de vehículo ligero y menos fallecidos en las carreteras. Por contra, y aquí tenemos a Rafa, que es quien más sabe de esto, ha aumentado el tránsito de vehículos pesados en las carreteras. Ojo, un 3% más con respecto a 2019. Y por desgracia, a lo largo de todas estas colaboraciones que hacemos con el canal de YouTube de Rafa Soto de Transporte y Movilidad, hemos visto que hay... Uno, ya son demasiados fallecidos en las carreteras, pero es que hay muchísimos camioneros, muchísimos transportistas
que han dejado la vida en el asfalto a lo largo de todos estos años, pero es que especialmente en 2020 y 2021 es que clama al cielo realmente lo que está sucediendo en cuanto a mortalidad y accidentalidad de camioneros. Sí, correcto, así es. Además, hay un dato que, como decía José, nos tenemos que creer las estadísticas porque parece ser que es la única fuente vial o fuente fiable que tenemos o oficial. Bueno, pues yo voy a dar un dato que dimos aquí hace 6 meses, que hemos repetido en algún otro podcast y vídeo y que ahora nos sorprende cuando llegan los datos provisionales de todo el año. Y es que, según mis estadísticas, cogidas de los medios de comunicación, grupos de Facebook que iban poniendo, pues cuando hay un accidente siempre se pone, y bueno, solo en el mes de julio del 2021 yo recogí 13 fallecidos en carreteras españolas en vehículo de más de 3.500 kilos de masa máxima motorizada. Curiosamente, José, ¿nos puedes dar el dato de todo el año según la DGT? En camión de más de 3.500 kilos, en 2021 hubo 33 fallecidos. Porque casi la mitad, según las estadísticas oficiales, casi la mitad serían en julio, cosa que no parece que tenga mucho sentido. A ver, julio fue el único mes que decidí, además lo dijimos aquí, que lo íbamos a contar, o sea, incluso avisamos a la DGT de que íbamos a hacer ese seguimiento, pero bueno, como aquí da todo exactamente igual, aquí en los datos provisionales no sacan los datos por meses en cada vehículo, pero en los datos provisionales que iban sacando, creo recordar que en el mes de septiembre o así, Tráfico sacó que había habido 4 o 5 fallecidos en el mes de julio en vehículos de más de 3.500 kilos, cuando nosotros tenemos las noticias de 13 fallecidos. O sea, estamos hablando de más del triple. José, ojalá, perdóname, Fernando, ojalá esas noticias que tú has ido leyendo, principalmente en ese mes de julio, fueran errores todo de los periodistas y fueran fotos y casos que hayan sucedido hace muchos años y realmente ha sido un error de esos medios de comunicación. Yo lo deseo, pero de verdad con todas mis fuerzas. Lo deseamos, pero sabemos que no es así. Yo lo que quería preguntarte, José, es, seguro que muchos oyentes se estarán preguntando ¿por qué? ¿Cuál es tan burdo el asunto como para decir me callo fallecidos para que piensen que estoy haciendo las cosas bien? ¿Así de simple es? A ver, es que no me quiero meter, en muchos líos, Fernando. El que esté viendo Transporte y Movilidad y te haya visto la cara, ya le has contestado. El que esté escuchando Auto FM, bueno, pues la cara de José era un poema. A ver, es que, por desgracia, año tras año hay detalles que salta a la vista y que cualquiera que siga con asiduidad todo este tipo de estadísticas se da cuenta de que faltan datos. Incluso ha habido años en los que el Instituto Nacional de Estadística tenía una disparidad brutal en cuanto a fallecidos en las carreteras con respecto a la Dirección General de Tráfico o quien es su superior, el Ministerio del Interior. Entonces, hombre, yo quiero pensar que no lo hacen con un carácter político y que no lo hacen con un carácter de propaganda y que realmente, bueno, pues son errores estadísticos y me cuesta mucho pensar que es así, pero es que tenemos que pensar eso, porque pensar lo contrario es algo que no tiene calificativos. Desde luego, por lo menos este año, el ministro Grande Marlaska, cuando hizo la rueda de prensa presentándolo, al menos hizo algo que yo creo que le honra, y es decir, que 1.004 fallecidos en carretera no es una buena noticia, incluso siendo el segundo año con menos fallecidos en toda la serie histórica. Al menos lo verbalizó, que quieras que no, ya es un paso, pero con los objetivos que hay desde Europa, con todo el bombo y platillo que se da a las supuestas políticas viales para llegar al objetivo 0 fallecidos en accidentes de tráfico, estamos a años luz, y con estas políticas viales que hay actualmente, lo que vemos es que en toda Europa hay un estancamiento en cuanto al número de fallecidos en accidente de tráfico y que hay una relación directa entre reducimos los desplazamientos de vehículos ligeros y se reducen los fallecidos. O se hacen políticas viales totalmente diferentes, transversales, o si se hace siempre la misma fórmula, siempre sale la misma solución. Ni más ni menos. Perdona, Rafa, ¿querías? Sí que me gustaría apuntar que yo, cuando hablamos de política vial, yo creo que fallamos directamente en la base. Me explico.
Yo cuando se habla del objetivo cero fallecidos, yo a mí cuando estudias temas empresariales, lo primero que se dice es que los objetivos tienen que ser creíbles y posibles. Un objetivo cero fallecidos es imposible. Una utopía que todos Materialmente quisiéramos. imposible. Por lo tanto, ahí ya fallamos. Está claro que debemos intentar bajar cuanto más mejor la cifra de fallecidos. Pero intentar hacer ver a la gente que alguien algún día va a conseguir ver 0 fallecidos en las carreteras, eso es una utopía. Y eso hay que tenerlo muy claro. Os decía, os quería comentar otro tema. Los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas, motoristas, se llevan en este caso la peor parte, representan el 38% de los fallecidos. Eso unido a la experiencia que ya acumulamos desde AutoFM con nuestro serial Informe de Seguridad, donde desgranamos cómo se comportan los coches a nivel de seguridad con Euro NCAP, vemos, José, que cada vez los coches llevan unos detectores con frenada de emergencia y detección de peatones, de ciclistas de mayor calidad. Hace poco hablábamos con la gente de Link & Co que te incorpora en un coche de 500 euros al mes de tarifa toda la seguridad que lleva un grupo como es Volvo. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué sigue subiendo peatones, 110 fallecidos, ciclistas 31, motoristas 241? Pero sobre todo peatones y ciclistas cuando los coches tienen cada vez una tecnología que les ayuda más. No sé, Rafa, qué piensa de esto. Prefiero escucharle a él primero y luego yo ya me meto en el charco solo, no te preocupes. Bueno, el primer charco que yo me voy a meter es que me parece curioso que estos son los datos de vías interurbanas y resulta que hay un fallecido en patinete. Patinete. 110 peatones. Increíble. No sé, o sea, a mí me da la sensación que o cuadran cifras que no deben, pero no me cuadra. Y me explico, sé que hay atropellos que de vez en cuando ocurren y en los grupos de transporte también aparecen de los trabajadores de auxilio en carretera. Claro. Pero 110 peatones en vías interurbanas. Sí, o alguien que vaya caminando por el arcén, pero alguien, no 100 y pico personas. A mí me da que ese dato es también incluyendo vías urbanas, pero en cambio los generales son solo de vías interurbanas. Pero bueno, obviando lo que hemos dicho al principio de esto de las estadísticas, vamos a valorar lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Con los usuarios vulnerables yo soy crítico y me explico. Y en esto muchas veces cuando hablo en redes sociales me llevo muchos palos, pero bueno, creo que es mi forma de pensar y así lo debo hacer. Creo que lo más importante es que todos en carretera o en la vía pública debemos tener obligaciones, pero también tenemos que tener derechos. ¿Qué ocurre? Que normalmente nos leemos los derechos, pero no nos leemos las obligaciones. Y creo que hablar de casos de ciclistas que no van a 30 por hora cuando deben ir a 30 por hora, que cuando les adelantamos los turismos o los camiones les tenemos que respetar 1,5 metros de distancia de seguridad, pero cuando ellos nos adelantan cerca de un semáforo, nos pasan pegados. Peatones que pasan, que cruzamos por sitios inadecuados. El tema de los vehículos de movilidad personal, patinetes, bueno, o ponemos el cascabel al gato o esto se nos va de madre. Esta pasada semana ha habido un accidente aquí en Valladolid con un ciclista que ha provocado un accidente y triplicaba la tasa de alcoholemia. Bueno, pues yo comenté esa noticia en una red social y la gente me empezó a decir que es que el coche se había girado a la derecha y no había avisado. Yo no sé si es que iban ellos detrás viendo lo que había ocurrido, pero defender a un ciclista que va triplicando la tasa de alcoholemia me parece increíble. Yo soy pienso que todos los vehículos que circulan por la vía pública deberíamos de tener seguro y registro, es decir, matrícula y registro, y pongo un ejemplo que lo tuvimos aquí en España hace unos 20-25 años, y son los ciclomotores. Hace 25 años los ciclomotores no tenían matrícula. ¿Qué ocurre? Pues que había muchas cafradas, y me meto yo el primero, que yo también tenía ciclomotor. Cuando se escuchó que íbamos a tener que poner matrícula, pusimos el grito en el cielo, que esto era inviable, bueno, pues 2 o 3 años después se puso la matrícula, se puso el seguro, que ya lo teníamos, pero había mucha gente ilegal. ¿Y qué ocurrió? Que de repente se reguló un tipo de vehículo que no estaba regulado y se consiguió bajar el número de accidentes. Chico, yo creo que lo que haremos con los patinetes es dentro de 20 años, tendremos esta misma charla, tendremos el mismo pelo, no creo que tengamos mucho más ni mucho menos,
y posiblemente estemos hablando dentro de 15 o 20 años de que han regulado los patinetes, que les han puesto matrícula, que les han puesto... Pues creo que si nos hemos equivocado en algo, aprendamos de los errores y corrijámoslo cuanto antes. José. Fíjate que me gustaría pensar que lo que has dicho tú de que para esos 110 peatones que han fallecido supuestamente en vías interurbanas, que se han equivocado y han metido alguno de vías urbanas. Ojalá tengas razón. Mucho me temo que no es así y que son todos realmente de vías interurbanas. A mí las dos cosas que más me han llamado la atención, las tres cosas que más me han llamado la atención de los fallecidos en usuarios vulnerables es, primero, que representen el 38% de los fallecidos en vías interurbanas. Cuando todos tenemos en mente, es un prejuicio que tenemos todos, la sociedad, cuando escucha estas cifras piensa que han sido 1.004 personas las que han fallecido dentro de un vehículo, dentro de un coche, encima de una moto o dentro de un camión. Y no, ojo, no son todos ni mucho menos. 110 peatones, pero ¿qué hace qué hace la gente por la carretera? O sea, ¿es que se van a dar el paseo por la carretera o no lo entiendo? Pues mucha gente sí. En los ya, pueblos, pero es que no tiene aquí sentido. somos de pueblo, en los pueblos muchas veces la gente la ves que va por la carretera. A ver, ¿cuántos años hace que se hizo la concentración parcelaria en los pueblos? Habrá alguno que nos esté oyendo que dirá, ¿qué es eso de la concentración parcelaria? No, te lo digo, sí, que hay caminos buenos y más tranquilos y sin ruidos y sin humos, pero por la carretera ves si fulanita ha ido a la ciudad a comprar o si menganita viene con el novio. Eso ocurre en mi pueblo, ¿eh? Y además en mi pueblo tenemos un trozo que justo antes de llegar a mi pueblo hay un tramo que hay una pequeña pendiente y a partir de las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, cuando está cayendo el sol, no se ve nada cuando vas con el coche. Claro. Y de repente te encuentras con gente paseando. Y ocurre eso, y además te los encuentran paseando unos por la derecha, otros por la izquierda, en sentido ascendente, descendente. O sea, es increíble. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Eso todavía, somos de pueblo los tres y lo vemos, y la gente no quiere ir por los caminos porque por los caminos no pasa gente y no tenemos de qué hablar. Entonces, en la carretera pues pasan 3 coches y ya comentamos quién ha pasado por allí. Pues caro nos puede salir tener conversación. Yo creo que es mejor que les coloquen el podcast en el teléfono móvil a todas esas personas y que nos escuchen a Auto FM y ya están entretenidos y ya tienen de qué hablar, y si no, pues que se metan con nosotros. Siempre y cuando tengan internet, que estamos hablando de la España vaciada. Hoy estamos dando palos a todo lo que se menea, ¿eh? Hoy estamos empezando el año con fuerza y energía, ¿no? Tienes razón. Y ya para rematar esto de los usuarios vulnerables, y permitirme que diga una palabrota, pero ¿qué cojones hacen los vehículos de movilidad personal por las carreteras? O sea, de verdad... Pero una persona que va montada en eso no tiene la sensación de que es que va montada en una cosa que es como ir volando en la alfombra voladora. O sea, pero por favor, o sea, no lo sé, todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos hecho alguna vez algún tipo de imprudencia, pero es que yo no me atrevo a ir en un patinete bueno, no me atrevo a ir en ciudad, pero es que por la carretera es que no se me pasa por la cabeza. Y otra cosa importante, José, con respecto a eso, el tema de las velocidades que alcanzan ese tipo de vehículos. O sea, esos tipos de vehículos deberían o supuestamente están regulados, tienen una velocidad máxima y todos sabemos que esa velocidad máxima se la pasan, igual que nos pasábamos con los ciclomotores cuando no estaban regulados. Oigo a la misma. Sí, pero fíjate, estando igual de mal, la seguridad activa de un ciclomotor con unas ruedas de tamaño normal, con unos neumáticos de tamaño normal, con un centro de gravedad, o sea, con una masa, no tiene nada que ver con un patinete que tiene unas ruedas así y que eso ni tiene masa, ni tiene centro de gravedad, ni tiene nada. O sea, que es que hay una estabilidad cercana a cero. Y luego quiero recordar ese podcast que grabamos con la gente de CESBIMAP hablando de los ensayos que habían realizado chocando patinetes, ojo, a 25 kilómetros por hora contra un coche, contra un niño, etcétera, y los picos de aceleración que sufrían esos dummies no eran compatibles con la vida, por decirlo de forma suave, a 25 kilómetros por hora. Claro, si encima vas a 50 o 60 o vete tú a saber a qué velocidad, pues es que el castañazo es importante y las consecuencias pues posiblemente sean las peores posibles en caso de accidente. Vamos, si queréis, a saltar a otro tema que también me parece increíble a estas alturas de la película, y son esas 140 personas, un 26% que no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Espera, que antes de eso hay otra más gorda, que la propia Dirección General de Tráfico lo llama accesorios de seguridad. O
sea, cuando lees la nota de prensa, al cinturón de seguridad le llama, o al casco le llama accesorios de seguridad. No, señores, son elementos de seguridad pasiva. Si se nos llena a todos la boca de decir que el cinturón de seguridad ha salvado en el mundo más de 1 millón de víctimas, no es un accesorio. Un accesorio es algo que te puedes poner como complemento o no. No, no. Esto es un elemento de seguridad pasiva. La administración pública no puede hacer una nota de prensa diciendo que eso es un accesorio, porque es una auténtica tomadura de pelo. Y perdona que me caliente, porque es que es algo... Es que yo cuando lo leí, se me encendía el cerebro. Yo decía, pero por favor, que esto está para salvar vidas, que es de uso obligado, que es un elemento cojonudo. Y perdona que vuelva a emplear otra palabra malsonante. Si encima la administración pública lo llama accesorio, pues igual, si lo llevan sin usar o sin hacer un correcto uso el 26% de los fallecidos, igual hasta es una estadística positiva, porque si es accesorio... Sí, no es accesorio, es fundamental. Rafa, parece increíble, ¿no? Que los coches que ahora que pitan, que te avisan, que no te dejan, que no te lo pongas, que salgan estas cifras todavía. Sí, no paran de sorprendernos. Yo creo que es uno de los datos que yo, como con el simulador de vuelco viajo mucho y hago ese tipo de pruebas, es uno de los datos que me fijo cuando sacan este informe y me sigue sorprendiendo, y ese no varía. O sea, llevamos varios años que no varía. Está al alza, Rafa, pues está al alza, porque veníamos de un 22%, subimos a un 25% y ahora un 26%. Y si nos fuéramos a mirar solo los asientos traseros, estamos hablando de por encima de un 35% de no hacer uso del cinturón de seguridad. Ojo, no en la vida real, no en todos los que usan el coche, sino solo en los que han tenido un accidente de tráfico y han fallecido. Que si se hiciera una macroestadística de cuánta gente realmente en España no usa el cinturón en los asientos traseros, Rafa, dejábamos de grabar esto porque pensábamos que ya no hay remedio. O sea, estamos abocados al desastre. No, lo de la parte trasera, sobre todo en vías urbanas, no lo tenemos todavía asimilado. O sea, es alucinante, pero es lo típico. Nos montamos en la parte trasera del coche y mucha gente dice, si vamos ahí mismo. Bueno, pues precisamente el cinturón de seguridad donde más... el cinturón de seguridad salvavidas en todos los puestos del vehículo. Pero sí, a mí me sigue sorprendiendo. Digo que no varía mucho, que está en torno al 20-25%, que es una salvajada, pero que ni sube ni baja una barbaridad. Varía un poquito, pero sí que es cierto que eso, pues no lo sé. Yo ahí no sé qué es lo que estamos haciendo mal, porque yo estoy convencido de que cada vez más los chavales, los niños, lo tienen más asimilado. Hay veces que los niños nos dicen a los padres que nos pongamos el cinturón de seguridad. A mí me ha pasado con el mío, alguna vez en el garaje, que voy a dar marcha atrás porque llevo un rato colocando, me dice, papá, que no me he atado. Correcto. Bueno, pues eso nos debe hacer recapacitar y tener en cuenta que yo estoy seguro que la mayoría de las personas que nos equivocamos en ese tipo de cosas estamos entre los 15, 16 años, que esa época es muy peculiar, hasta los 45, 50, 55 años. Y en las personas mayores sí que es verdad que en los asientos traseros les cuesta más, primero porque las personas mayores no han tenido cinturón de seguridad en su vida joven y ahora todavía les cuesta, pues en los asientos traseros les cuesta más. Yo creo que es algo que tenemos que seguir haciendo hincapié, tenemos que seguir concienciando a la gente, demostrando que el cinturón salva vidas y eso, que está claro que lo que hablábamos al principio, si no estamos dentro de los números de esas estadísticas, pues no deja de ser un número, pero si nos toca a alguien cercano, cuidadito que es muy serio. Es muy serio. Vamos a hablar otra vez. Perdona, Fernando, para poner datos, en lo que se refiere a fallecidos dentro de turismos, estamos hablando que en 2020, para matizar más y que no sea un porcentaje, han sido 126 personas en el año 2021 las que han fallecido y no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Si nos vamos a camiones de hasta 3.500 kilos, a furgonetas de reparto, que lo comentábamos antes, que supuestamente son de última milla, pero hacen muchos trayectos que no son de última milla, estamos hablando de 5. Y camioneros, o sea, conductores profesionales que viajaban en camiones de más de 3.500 kilos, estamos hablando de otros 5. La buena noticia con respecto a los camioneros es que en 2019 fueron 12 los camioneros fallecidos en accidente de tráfico porque, ¿por qué no? Que además no estaban haciendo uso del cinturón de seguridad. Correcto. Perfilamos esos datos. Os quería preguntar también por el tema que hemos hablado de esos datos, que estamos analizando unos datos que son provisionales.
los oficiales que no van a ser profesionales, que ya se van a mantener como oficiales, cuando salen. Que nos lo diga, no sé si llamar a Grande Marlaska o llamar a Pere Navarro. Bueno, por lo que sabemos de otros años, por la experiencia que tenéis vosotros de otros años, ¿cuánto tardan en hacer los oficiales? Creo que mínimo mediados de año. Lo habitual es de mediados de año en adelante. Sí, pero luego han estirado un poquito el chicle y ya más o menos es un año. De momento, pero siempre se pueden superar, Fernando. Incluso se pueden quedar como datos oficiales ya consolidados estos, ¿eh? Ya están presentados. ¿Para qué vamos a hacer los consolidados a 30 días en vez de los provisionales a 24 horas? Espero que se entienda la retranca con la que la lo estoy ironía, diciendo. la ironía con la que José está tratando el asunto, que no se puede hacer de otra manera. Y hablamos de 1.004 fallecidos, pero ojo, 3.728 heridos graves. Sí, a ver, siempre cuando hablamos de los fallecidos nos quedamos con el dato de los fallecidos, pero hay que tener en cuenta que hay una pirámide que se utiliza para muchas cosas y en seguridad vial también se utiliza, que es la pirámide de Hayden, y es que para que haya un fallecido normalmente hay 10 heridos muy graves, hay 100 heridos graves y hay 1.000 heridos leves. Siempre intentamos en las estadísticas romper la pirámide por arriba y nos equivocamos de lleno. Donde habría que romper es si evitamos los accidentes y los incidentes que ocurren en carretera, podremos evitar los heridos leves y después con eso automáticamente evitar los graves, los muy graves y los fallecidos. Y además hay que tener en cuenta una cosa, muchas veces solo hablamos de los fallecidos, pero muchas veces los dramas personales y familiares son más potentes cuando una persona pues queda en silla de ruedas, se le rompe directamente la vida y no se le rompe solo para él, sino para sus allegados. Yo colaboro alguna vez con distintas asociaciones de víctimas de tráfico y es que te lo dicen. O sea, muchas veces el fallecido, podríamos decir que ahí queda, hay un luto, etcétera, pero los heridos graves y muy graves cambia completamente su vida. Muchos la rehacen, por supuesto, pero hay otra gente que no lo supera y eso es un drama muy serio. Y aquí, con respecto a los datos del año 2019, que hemos dicho que es el comparable, hay que analizar que ha habido un descenso de un 16%, muy en la línea de lo que estamos hablando, de que hay entre un 10 y un 15% menos de movilidad, un 9% menos de fallecidos, un 16% menos de heridos graves. Esa pirámide va, como lo has dicho tú, a grandes rasgos, pero es que es así. Céntimo arriba, céntimo abajo. Con respecto a esto que comentar de la movilidad, hay que tener en cuenta que ahora mismo, que antes se criminalizaba mucho a los jóvenes, fines de semana, etcétera, es que ahora la gente no se está moviendo por las noches, o se está moviendo muy poco. Es decir, los accidentes que antes teníamos por la noche, ahora prácticamente no están ocurriendo porque no se está moviendo la gente o se mueve muy poco. Entonces también hay que tenerlo en cuenta que estos datos que parecen o la administración los da como unos muy buenos datos, creo que si la movilidad que hubiéramos tenido fuera la prepandémica, los datos hubieran sido catastróficos de verdad. Donde sí ha subido la movilidad, Rafa, es en vehículos pesados, un 3% con respecto a 2019. Entiendo que también fruto de este comercio online ahora potente, claro, que está... Exacto, lo que hablamos siempre, el transporte sigue aumentando el número de kilómetros recorridos porque hay que recorrer más kilómetros porque se vende más mercancía online, se compra muchísimo más online y hay que llevar esa mercancía a los destinos. Y sí, efectivamente, el transporte y la logística son un sector que siempre decimos que están en constante crecimiento a nivel de datos, de movimiento de mercancía, y eso, por supuesto, produce también más accidentes de tráfico. En vehículos pesados, en los que se ha reducido la siniestralidad mortal a pesar del incremento que hablamos de la movilidad. Bueno, si los datos fueran más creíbles, nos parecería una evolución positiva. Y teniendo en cuenta una cosa, y me gustaría aclarar que muchas veces cuando hablamos en este tipo de vídeos parece que estamos criminalizando a determinados sectores. Aprovecho para decir que no hemos criminalizado a los ciclistas que cumplen las condiciones, criminalizamos a los que no las cumplen, a los peatones, lo mismo. Porque muchas veces se nos pone o se me pone a mí como una persona que no quiero bicicletas, que no todo lo contrario, pero aprovechando eso, también decir que, por ejemplo, tú, Fernando, hoy, ¿cuántas horas o minutos has estado al volante de tu turismo? Hoy nada. Hoy nada. ¿José? Justo hoy. Pues no sé, unos 45 minutos o 50. ¿Es lo habitual, más o menos una hora al día?
Bueno, no creas, ¿eh? Hay veces que más. Ayer estuve 6, el otro día he estado 8,5, Sí, los pero datos bueno, que yo vamos a tengo. dejarlo en una hora, venga. Eso es, sí, a lo que voy es que los que andan con camión o con furgoneta están sus 8, 9, 10 horas circulando en las carreteras. Por lo tanto, yo muchas veces me gustaría ver algún dato de índices de letalidad, es decir, accidentes o fallecidos en función del número de kilómetros. Porque si Amén. vemos el número de fallecidos en función del número de kilómetros de los camioneros conductores profesionales y vemos ese mismo índice de letalidad entre los conductores de turismo, entre los que me incluyo, el dato no tiene nada que ver. O sea, que también que tengamos en cuenta que una persona que anda con el camión está todo el día en el camión y una persona con el coche, pues a lo mejor a lo largo de la semana hace 5, 6, 8, 10 horas de conducción. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Has dicho algo muy importante, Rafa. A lo mejor Fernando y yo lo teníamos en el subconsciente, pero me parece muy importante. O sea, la letalidad por kilómetro recorrido. Es que, claro, estamos hablando de que hay mucha gente que a lo largo de su vida, millones de personas que a lo largo de su vida no llega a hacer ni 200.000 kilómetros. Y bueno, y esos están, por desgracia, en una parte de la estadística que quisiéramos que fuera cero, y sin embargo, pues, ¿cuántos kilómetros hace un camionero a lo largo de su trayectoria profesional? Y muchos de ellos, gracias a Dios, jamás han tenido un accidente grave, un accidente con heridos. Claro, es que la diferencia es brutal. Y ahí entra en juego algo muy importante, la profesionalidad. Para un camionero conducir es su profesión, su trabajo. Y para la mayoría de gente, pues el vehículo es un medio que me lleva de aquí a allí y mientras tanto voy hablando por teléfono y mientras tanto voy no sé qué y mientras tanto voy escuchando, por supuesto, el podcast de Auto FM que como cada 5 minutos te estamos recordando que mires a la carretera y que estés a lo que tienes que estar, es prácticamente lo único que está permitido usar mientras se conduce. Y que se me entienda la broma. Al final, si todos los conductores de turismos y de motocicletas nos tomáramos la conducción con la misma seriedad que se la toma un camionero profesional, estoy seguro que también las estadísticas serían muy diferentes. Oye, Correcto. podemos lanzar el mensaje. Si vemos que del total de accidentes de tráfico con fallecidos ha habido un 72% en vías convencionales y un 28% en autopista, debemos lanzar el mensaje que a la hora de elegir si puedes siempre mejor autovía por tu seguridad. Bueno, ese dato es de toda la vida. O sea, yo creo que desde que se recogen datos 3-1, históricos, ¿sí? yo recuerdo el año 92, 93, que se construyeron muchas autopistas y autovías en España, y a partir de ahí el rango siempre ha sido un 80-20. 80% de fallecidos en carreteras convencionales y un 20% en autopista o autovía. Yo creo que esa es la clave, pero todavía hay mucha gente que, o bien porque la autopista es de pago, o bien porque le gusta más disfrutar del paisaje que tenemos en carreteras convencionales, elige la carretera convencional. Pero eso no hay ninguna duda. Y además yo digo una cosa, muy importante es no solo el tema de la velocidad, que hay que llevar en carreteras, autopistas y autovías 120 y en carreteras convencionales se igualó a 90. 90, 90. 90, Ya 90, estaba dudando 90. Es que entre como 90. no va nadie a 90, no... Correcto, el problema es que no respetamos ese límite de 90. Normalmente nos salimos de la autopista o autovía y seguimos a 120 y eso es un problema muy serio. Y otro problema también es que normalmente no le damos importancia si no nos dedicamos a esto, que es la distancia que hay desde la calzada al primer objeto fijo. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque la deceleración no tiene nada que ver. En una autopista o autovía, hasta que te encuentras con un objeto fijo, hay metros, bastantes metros, y muchas veces una carretera convencional, según se acaba la calzada, automáticamente tienes un árbol, tienes un etcétera, etcétera. Entonces, eso es No, algo es que importante. estar ya dando por sentado que las carreteras convencionales ya cumplen incluso las medidas mínimas que marca la ley. Y es que estamos hablando de que precisamente en Zamora, en Ávila, en Segovia, por citar provincias que conocemos mucho en cuanto a la red comarcal, pero si es que hay muchísimas carreteras que ni siquiera cumplen el mínimo de distancia que tiene que tener cada carril. Y lo de, bueno, por supuesto, como has dicho, objetos rígidos demasiado cerca, hay muchísimos y además todas las trampas de los guardarraíles asesinos que en el momento que estamos hablando de ciclistas o de motociclistas, y es que esto clama al cielo porque a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, pero hay tecnologías desde hace años
que pueden proteger muchísimo más tanto al ciclista como al motociclista. Existen, están desarrolladas, solo hay que empezar poco a poco a sustituir guardarraíles asesinos antiguos por guardarraíles que realmente protegen un poco más a los usuarios vulnerables. Y mientras la administración pública mira para otro lado. Que es que esa tecnología existe, incluso hay proyectos financiados por la Unión Europea desarrollados en España y están guardados en un cajón, no se están implementando por, digamos que, o sea, no voy a decirlo, pero todos me habéis entendido. Y esa tecnología está guardada en un cajón. Hay muchas cosas de seguridad que ya se tendrían que estar instaladas hace años y no sé si las veremos algún día instaladas. Oye, ¿cómo analizamos el dato de que un 22% de los fallecidos han sido en colisiones frontales y un 7% en fallecidos ha sido en salidas de la vía? Entiendo que ese 7% más bajito también es interesante las ayudas a la conducción, el mantenimiento en el carril, ese tipo de tecnologías también están haciendo que las salidas de la vía bajen. No, lo que son es un descenso con respecto a 2019 de un 22% en las colisiones frontales y un descenso de un 7% en cuanto a las salidas de vía. El otro día lo dije en el tertulión, Fernando, el descenso del 22% en fallecidos en colisiones frontales está claro. Es la nueva ley esta que entra en vigor dentro de 3 meses de que no podemos aumentar la velocidad en 20 kilómetros por hora para adelantar. Eso está nítido que es esa ley. O sea, lo que estás diciendo, José, entiendo, te quiero entender para que nos entiendan también los oyentes, es que ese dato es para justificar ese cambio que han realizado. No, para Qué nada. mal pensado eres, Rafa, hijo. Sí. Para justificar eso tendría que haber aumentado las colisiones frontales. Claro. Pero claro, no. O sea, la estadística ya es lo suficientemente inteligente como para que cuando haya un anuncio en prensa, automáticamente ya se reduzcan los fallecidos en esas colisiones. Ya fuera parte de las bromas. En España necesitamos investigación técnica independiente de cada uno de los accidentes de tráfico, de todos los que tienen fallecidos y de todos los que tienen heridos graves. Y si no tenemos capacidad económica, pues habrá que buscarla. Lo que no puede ser es que nos suelten datos sin tener una investigación técnica de qué ha pasado en cada uno de esos accidentes. Porque estoy seguro que en cada uno de todos esos accidentes ha habido múltiples factores que han actuado de forma, totalmente diferente, y simplificarlo todo en un dato me parece pues una falta de respeto para los ciudadanos. Que por supuesto que es bueno que se reduzcan este tipo de colisiones porque las colisiones frontales son muy severas, el índice de mortalidad es altísimo, pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso es lo que tienen que responder, porque si no responden a eso, un año subirán y otro bajarán y será pues por lo que sea, pero no porque sepamos dónde atacar, qué es lo que hacer y qué es lo que no hacer. Y esta nueva ley de tráfico pues tiene cosas que se parecen más a ocurrencias que a decisiones basadas en datos, más que nada porque no hay datos para tomar decisiones basadas en ellos. Yo no sé si ese descenso de los fallecidos por salida de vía es por los asistentes a la conducción o no. Lo que sí que hay que tener claro es que ha aumentado el parque de vehículos un 2% con respecto al año 2019. No sé si porque se han matriculado muchos coches o porque se han matriculado unos pocos, pero no se ha dado de baja ninguno. Y a mí me da miedo lo de la edad media del parque móvil, porque para tener una edad media del parque móvil de 13 años, hay muchos coches con más de 25 años. Correcto. Y los coches con más de 20 y de 25 años no tienen ningún asistente. Entonces, si los vehículos nuevos fundamentalmente están dentro de las grandes ciudades, si los vehículos nuevos prácticamente no hacen trayectos de largo recorrido, ¿quién hace esos trayectos de largo recorrido? ¿Quién va por las convencionales? A ver si es que nos estamos montando una película en la que no se refleja cuál es la realidad. ¿Dónde se están matriculando los coches nuevos y por dónde están circulando esos coches con asistentes a la conducción? Id a cualquiera de vuestros pueblos, id al entorno rural, a las carreteras comarcales, y no como dato, solo como percepción. ¿Son los coches nuevos o cómo son los coches que circulan por ahí? Los coches nuevos normalmente están en la ciudad. La provincia que más coches ha matriculado nuevos, con mucha diferencia con la segunda, ha sido Madrid. Claro, con este es lógico tipo de... por el número de... Sí, pero...
Sí, sí, pero que es que con este tipo de reflexiones, si cogemos el dato y le soltamos, sí, pero en el momento que le trabajas un poco, pues a lo mejor te llevas las manos a la cabeza o a lo mejor sencillamente entiendes un poco más qué es lo que está sucediendo y puedes poner un poco más en contexto lo que acabamos de comentar de autovías frente a carreteras convencionales. Yo Otro sí dato, que, un oh, segundo, Rafa. Fernando, yo sí que quería decir que hay una cosa que sí que tenemos clara que está haciendo mucho daño y está provocando muchos accidentes y muchos fallecidos, y es el móvil. Eso, Totalmente de acuerdo. todos sabemos que el móvil ya forma parte de nuestro cuerpo, es una prolongación de nuestro brazo o nuestra mano, y es un peligro. Y eso lo vemos a diario en ciudad. Yo veo a muchísima gente que sigue utilizando la mano para coger el móvil. Además me sorprende en coches modernos que sé perfectamente que tienen su Bluetooth, etcétera. Me sorprende mucho, y ya no solo hablar por teléfono, sino el tema de escribir WhatsApp, grabar, la cantidad de gente que sube contenido a redes sociales grabando lo que han hecho otras personas y se ve perfectamente que son ellos los que van conduciendo. O sea, me parece increíble. Creo que, yo lo digo siempre, el móvil hace 20 años no nos imaginábamos que iba a hacer esto actualmente, pero es que el móvil va a seguir evolucionando. No sabemos lo que va a hacer dentro de 20 años, pero lo que sí que tengo claro es que nos va a seguir despistando dentro de 20 años. Así que eso hay que ponerle medio. A mí sí que me parece bien que hayan subido a 6 Se puntos. endurecieron las Eso es. sanciones. Esa me parece muy bien, pero claro, lo importante es que la gente deje de utilizarlo. Por muchas sanciones que se pongan, si se sigue utilizando, pues estamos en las mismas. Y es que para poner esas sanciones haría falta una variable que automáticamente reduciría los fallecidos en accidente de tráfico, y es que hubiera, venga, me voy a tirar a la piscina, el triple de agentes en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y que todos tuvieran todos los medios que tienen que tener, por supuesto, sus motos, sus coches, perfecto mantenimiento, sus EPIs, sus equipos de trabajo. Tú imagínate que hubiera 3 veces más de agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil por las carreteras. Primero, se regulaba la velocidad media de todas las carreteras de forma automática. Y segundo, además de conseguir hacer sanciones a quien está usando el móvil, recibirían la sanción y la regañina, y permitid que haga esa expresión, de forma directa. ¿Qué efecto tiene el hecho de que alguien vaya hablando por el móvil y al mes siguiente o a los 15 días les llegue una cartita con 6 puntos? No tiene el mismo efecto que si en ese mismo momento los guardias le dan la sirenita, le paran a la derecha y Correcto. se lleva la misma sanción, pero la interpretación internamente de cómo lo está haciendo, si lo está haciendo mal, si lo está haciendo bien, ese riesgo que está asumiendo para él y para el resto de usuarios de la vía no tiene nada que ver. Y yo lo digo muchas veces, falta investigación en accidentes de tráfico y faltan muchos más agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en las carreteras. Y con eso solucionábamos muchas cosas, pero muchas. Efectivamente. Quería ya centrar el tiro en el último dato, si queréis. Hablabas, José, que te llamaba la atención, ¿no? Que dónde va la gente por las carreteras caminando. Bueno, esos 51 fallecidos en carretera convencional, bueno, pues ahí más fácil de ver, ¿no? En las carreteras convencionales, muchas veces, como decimos, en los pueblos, la gente pasando, pero 59 peatones fallecidos en autopista. Increíble. Yo ahí creo que el dato, y ese sí que puede ser, es sobre todo en cuando has tenido un El accidente. incidente, eso es, o un accidente, pues cuando te bajas a ayudar, cuando el de la grúa viene, porque ha habido unos cuantos, no tengo el dato, pero sí que tengo algún conocido asistente de grúa, auxilio en carretera que ha sido atropellado. Por lo tanto, yo ese dato sí que es creíble, o sea, me sorprende, pero es muy importante lo que hablamos siempre del PAS, del proteger, alertar y socorrer. Es decir, lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos con un accidente, primero es no mirar, ¿vale? No mirar, porque lo único que hacemos es perder de vista nuestro objetivo, que es la carretera. Segundo, por supuesto, no grabar, ¿vale? Pensemos que si estuviera ahí alguien de nuestra familia no nos gustaría que lo grabaran. Y lo siguiente sería, si vamos a detenernos porque no está preparada todavía la seguridad del accidente, pues parar en un lugar adecuado, bajarnos con cuidado, mirar, ponernos el chaleco reflectante. Yo creo que muchos accidentes ocurren, después del accidente se provoca otro accidente, y ese dato de los peatones en autopista autovía, que es brutal, yo creo que se refiere a ese. Yo, de todas formas, sí que dejaría entre comillas todos estos datos, los de los camioneros, los de los peatones, todos, porque si vas a la nota de prensa que ha hecho la Dirección General de Tráfico o vas al propio informe,
hay diferentes cuadros. Y en uno de los cuadros te pone que atropellos a peatón hay 100 en 2021. Y luego en la redacción de los datos te habla de 110. Entonces yo estoy seguro que es un error tipográfico, pero es que estamos hablando de una cosa muy seria como para que haya este tipo de errores en una comunicación pública. Seguro que es que yo no lo sé interpretar bien, ¿eh? Y quiere decir otra cosa y no estamos haciendo una interpretación correcta. Pero ojo, que es que son 1004 personas con nombre y apellidos. No son datos, son personas con nombre y apellidos, como tú decías al principio, Rafa. Esto es un tema muy serio y de verdad, la administración tiene que enfocarlo de otra manera y todos como sociedad tenemos que mirarlo de otra forma. No podemos pensar que esto solo le pasa a otros, porque todos los años, por desgracia, le toca a eso, a 1000 en carretera y a otros tantos, cuando lo sepamos, dentro de vías urbanas. Yo siempre digo que, un segundo, yo siempre digo que tenemos que ser mucho más autocríticos con nosotros mismos. Siempre decimos, mira ese cómo va, pero no vemos cuando lo hacemos nosotros mal. Y eso yo creo que es fundamental. Más autocrítica, más ver cuando nos equivocamos nosotros y rectificar, no solo ver, uy, pues lo he hecho mal. No, para la próxima no lo hagas mal. Y yo creo que eso es algo fundamental. Os decía que bueno, hemos dado un buen repaso, un buen análisis a los datos, pero entonces alguna otra pregunta. Como sabéis, con Rafa hablamos del sector transporte mucho. Rafa, parece que se están produciendo retrasos en la entrega de las tarjetas de tacógrafo. Dinos muy brevemente, por si algún oyente nos está escuchando que no sepa lo que es una tarjeta de tacógrafo y qué supone el que esté existiendo este retraso. Sí, la tarjeta de tacógrafo es un documento que tienen que solicitar los conductores profesionales, es la tarjeta que tienen que meter en el tacógrafo digital de su camión o autobús y tiene una validez de 5 años. A los 5 años tenemos que pedir una renovación para que nos emitan otra tarjeta y tenemos que pedirla con unos días de antelación. ¿Qué ocurre? Que desde hace ya unos meses y en los últimos meses de una forma muy grave se está produciendo unos retrasos en la renovación de estas tarjetas pues de hasta 2 y 3 meses. Madre. Es decir, el problema aquí es que, como el Estado español sabe que está teniendo su problema en el retraso, si un transportista, si un conductor profesional hace transporte nacional, le dicen no pasa nada, lleve usted la solicitud como que ha hecho la petición de la tarjeta y anote en un ticket qué es lo que va haciendo cada día. Y el conductor le pregunta, vale, es que yo hago internacional. No puede usted hacer internacional. O sea, no podemos hacer transporte internacional los conductores que no nos emiten la tarjeta a la administración porque tienen un retraso. O sea, que me lo expliquen. Hay algo que... palos en las ruedas. Sí, realmente quien hace estas tarjetas es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pues si no puede hacerlas, que contraten a una empresa que se encargue de hacerlas, que las hay, empresas privadas. Pero lo que no puede ser es que le digan a un conductor en una empresa que ese conductor... el camión. Claro. Tiene que parar el camión porque su proveedor de tarjeta de tacógrafo no están llegando. Me parece increíble. Totalmente, absoluto. Es difícil de entender y duro porque, bueno, pues empresas de fuera harán ese trabajo, obviamente, si no lo pueden hacer los españoles. Fernando, perdona un momento. Quiero preguntar a Rafa si hemos visto ya algún indicio de que la administración pública va a cumplir algo de lo que ha firmado con los transportistas. Sé que hace pocas semanas que hemos grabado el especial y que hemos comentado el tema, pero hombre, si de verdad tienen intención, ya hemos arrancado el año 2022. ¿Se ha notado algo ya? No, no se ha notado absolutamente nada. Seguimos esperando como agua de mayo el mes de febrero, que el mes de febrero supuestamente, aunque yo creo que nos vamos a ir mínimo a marzo, supuestamente es cuando van a empezar a salir los reales decretos que regulen todo esto, pero actualmente no se ha solucionado nada, todavía no se ha puesto en práctica nada y esperemos que en los próximos podcasts demos alguna buena noticia. Esperemos, te tomamos la palabra. Otro tema que queríamos tratar contigo, Rafa, son los trámites a la hora de hacer algún trámite con la Dirección General de Tráfico. También está habiendo retrasos en según qué citas. Sí, efectivamente, lo curioso es que es en según qué citas. Yo me pongo como ejemplo, hace 2 o 3 semanas estuve a tráfico, pedí una cita 3 semanas antes, era para recoger un documento y me sorprendió cuando llegué, eran más o menos las 10:30 de la mañana. La jefatura de tráfico, el que la conozca, pues es bastante amplia y había detrás de las ventanillas una persona.
Pregunté a la persona que estaba en seguridad que si ocurría algo, y me dijo que no, que era una hora en la cual ahora en un rato vendría el resto de la gente. Me sorprendió bastante una persona. Cuando yo me fui, seguía viendo una persona, y estuve allí pues unos 20 minutos. Y lo más curioso de todo es que si tú vas en la mayoría de jefaturas de tráfico, si tú vas a solicitar una cita para hacer una matriculación de un vehículo o para hacer algún trámite rutinario, pues normalmente te dan de 2 a 3 semanas. En cambio, si vas a pedir una cita para hacer un pago de una sanción, pues normalmente mañana mismo tienes cita disponible. Alfombra roja. Correcto. O sea, es Yo, curioso, cuanto menos curioso, que para pagar me dan cita para mañana, pero para hacer un trámite que a lo mejor es para matricular un camión que yo necesito para trabajar, me dan cita para dentro de 2 o 3 semanas. O la administración se lo hace mirar o esto va a acabar muy mal. Y Fernando, yo creo que tú has tenido también una experiencia en primera persona recientemente con temas de estos de trámites de la administración pública. Sí, un trámite de una transferencia de un vehículo que es telemático, que es rápido, que se hace fácilmente, pero bueno, en ese trámite no entramos en detalle para no cansarlos. Faltaba un documento, entonces Tráfico nos dice que falta este documento. Una vez que se aporta el documento, parece ser que ese trámite que era telemático, ya un funcionario tiene sus expedientes, sus carpetas y tiene que abrirlos, comprobar que está toda la documentación que ha aportado el gestor y ya pues emitir el permiso de circulación. Pues eso me ha tardado casi un año de un coche que era un coche de recreo, un coche clásico, un coche que no me ha supuesto ningún problema, pero imagínate, no lo quiero ni pensar, que fuera un camión de trabajo, Rafa. Eso, pues hundes a Sí, una empresa correcto. que gasta en un camión. O sea, yo creo que la administración se escuda ahora en el tema del COVID. Yo creo que la administración se tiene que poner las pilas y gestionar los servicios públicos igual que si fueran servicios privados, porque ese dinero sale de todos los bolsillos y lo único que pedimos es que nos permitan hacer nuestro trabajo. O sea, pedimos un servicio que nos exigen tener un documento, bien, que nos habiliten para poder tener ese documento en el momento adecuado. Y fíjate, aprovecho para dar un palo a un ministerio que no le había tocado hoy, al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el encargado de homologar títulos de bachillerato o formación profesional a extranjeros que llevan aquí años y quieren empezar su andadura en el transporte profesional, sacarse el título de competencia profesional, etcétera. Y bueno, pues antes de la pandemia ya tardaban unos 3 meses en hacer una homologación de un título que es un puro trámite, porque además hay que presentar el documento ya traducido al español, apostillado por la Haya, etcétera, etcétera. O sea, es un simple trámite administrativo. Bueno, pues desde que empezó la pandemia, ahora en algunas comunidades autónomas están tardando un año en homologar un documento que viene de otro país, de un Ministerio de Educación de otro país. O sea, me parece increíble y creo que las prisas no son buenas, pero hay en cosas que no se puede tardar ese tiempo. Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso, ¿eh? Yo creo que hemos estado haciendo amigos un buen rato y ya por hoy yo creo que puede estar bien. Hemos puesto el foco sobre ese análisis de los fallecidos y Rafa, José, seguiremos este 2022 trabajando, intentando, poniendo nuestro granito de arena entre todos para ver si vamos cada vez bajando más esa cifra de fallecidos, Rafa. Sí, correcto. Vamos a seguir al pie del cañón, vamos a seguir poniendo como bien dice, nuestro granito de arena, concienciando a la gente, aconsejando y bueno, dando visibilidad también a sectores vulnerables, a conductores profesionales, a todos aquellos que quieran participar. Yo creo que como hemos dicho siempre, esta es un canal abierto, tanto el de YouTube como el de Auto FM en la radio y podcast. Y por lo tanto, yo creo que vamos a seguir ayudando, vamos a seguir trabajando y vamos a ser autocríticos con lo que hacemos todos. Con ese simulador de vuelco, por ejemplo, de Rafa, donde mucha gente que a lo mejor no se ponga el cinto, no le dé mucha importancia y de repente Rafa le dé al botón de girar y diga, madre mía, lo que pasaría si no llevara el cinto. Y José, tú con esa formación a los más pequeños, a ver si este 2022 abre un poquito el virus, los eventos, que esa semilla, siempre nos has dicho que la mejor manera de que un padre haga las cosas es decírselo al niño y que le tire las orejas él mismo. Sí, la verdad es que eso es algo muy importante, pero tampoco podemos dejarlo ahí. Por supuesto que hay que educar a esos niños de 4 o 5 años, 6, 7 años, que ahí son capaces de absorber muchos más conceptos de los que nos podemos imaginar, pero cada edad necesita un tipo de educación vial, necesita una serie de refuerzos, y ya que soy consciente de que no todos los niños van a poder tener un refuerzo en condiciones de educación vial cada 2 o 3 años,
al menos que los padres y los abuelos sean conscientes de que cada cosa que hacen mal, tanto montados en el coche como peatones, como ciclistas, es algo que les está enseñando a los niños que se pueden saltar las normas, que no pasa nada, que si tengo prisa las normas dan igual, hasta el día que pasa. Y el día que pasa, toda la familia a llorar. ¿Cómo se evita eso? Pues de muchas formas, pero la primera es siendo absolutamente escrupulosos en el cumplimiento de las normas de circulación, como peatones, como ciclistas, como conductores y como todo. Rafa Soto, muchas gracias. A vosotros, un José fuerte abrazo y Lagunar, buena ruta para encantado. todos. Gracias. Nos vemos y a todos vosotros, pues ya sabéis, YouTube, Transporte y Movilidad, podcast AutoFM. Ahí os tenemos y en info@autofm.es, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier tema que queráis que tratemos. Ay, Adiós. espera, Fernando. Espera, antes de ¿Qué que digas falta? el adiós, que cuando hemos hablado en redes sociales que íbamos a hablar, hacer un especial sobre podcast, sobre fallecidos en un accidente de tráfico, ha habido un seguidor de AutoFM, que no sé cómo lo he visto yo, pero que me ha parecido un detalle por su parte y no podemos dejar el programa sin mencionar y sin agradecer, no solo que nos siga, Fernando Cisneros. Y es que nos ha puesto sobre la mesa un detalle muy importante. Primero, agradecerle que nos siga, que nos comente, que se interese por temas de seguridad vial, pero sobre todo que ponga sobre la mesa, ahora no lo encuentro y nos lo ha mandado él. Lo tengo yo por aquí, si quieres. Fernando Cisneros nos hablaba de las cifras de fallecidos con respecto al mes de enero. Lo que vamos de año, nos comentaba en el hilo que hemos abierto nosotros hablando de lo que es las cifras de 2021 y Fernando Cisneros, un seguidor de AutoFM y seguro que también de transporte y movilidad, nos indicaba, aquí lo tengo. Hablaba Sí. de, a ver, que no... Que en los primeros 16 días de Correcto. 2022 hay ya 50 fallecidos, que si lo comparamos con los primeros 15 o 16 días de 2021 había 29, o sea, estamos hablando de que ya estamos casi al doble, y si nos vamos al año 2019, que es lo que hemos hecho en esta comparativa, estábamos hablando de 38. Así que, ojo, en los mismos días de inicio del año, con los mismos reyes, con exactamente lo mismo, en 2019 hubo 38 fallecidos en accidente de tráfico en las carreteras, no dentro de las ciudades, y en 2022 ya llevamos 50. Así que muchísimas gracias a este seguidor que ha querido poner ese detalle, ese dato que es muy pesimista, es muy duro, pero hay que ponerle encima de la mesa para que nadie, absolutamente nadie, baje la guardia. Y perdona por haberte cortado con esa despedida que hace siempre, Fernando, pero es que me he acordado in extremis. No, el apunte si es bueno, es importante, lo teníamos anotado, así que nada, para Fernando Cisneros es este saludo y nos vemos muy pronto aquí en Transporte y Movilidad, aquí en AutoFM.